el mayor estimulante mental que tenemos es nuestra propia mente, la capacidad de estimularnos nosotros mismos. Sí que utilizo un truco que puedo comentar si quieres, que puede ser un poquito raro, un poquito Claro. extraño, pero que es el utilizar la energía sexual. Ok. Entonces, creo que todo el mundo puede darse cuenta, ¿no? Que la energía sexual es muy poderosa. Los hombres principalmente. Pero las mujeres también, ¿no? Ok. O sea, los hombres también, pero las mujeres también tienen esa Claro. energía sexual, ¿no? Y todos y todas creo que alguna vez hemos hecho cosas o hemos pensado en hacer cosas motivados por la energía sexual, ¿no? Que dejas de pensar en cualquier otra cosa porque sientes ese subidón dentro, ¿no? Cuando yo me leí Piensa y hágase rico, de Napoleon Hill, en el capítulo 11 habla del misterio de la transmutación sexual, ¿no? Y yo decía, ¿esto qué es? No lo explica cómo hacerlo el tío. O sea, te cuenta lo que es, pero no te explica cómo hacerlo. Yo dije, Ok. esto yo quiero conocer, porque habla de cómo transmutar tu energía, cómo utilizar tu energía sexual, que es Sí. poderosa, para tu parte profesional, o para tus objetivos, o para la parte creativa, ¿no? Sin renunciar al sexo. O sea, no implica que tengas que renunciar a la parte sexual, ni mucho menos, y eso no lo recomiendo, renunciar, obviamente. Claro. Pero es, oye, si yo, por ejemplo, quiero tener un elevado estado de concentración, quiero estar muy enfocado en un proyecto, pues existe una metodología, o sea, existe un proceso que es como esa sensación de excitación sexual, en lugar de reprimirla, la puedes, digamos, transmutar o canalizar o transformar en un estado interno de confianza, determinación, foco, compromiso, energía. Y eso lo utilizo y es brutal. ¿Cómo se ve esto? O sea, un tipo de meditación. Sí, es una especie de meditación donde lo que haces es conectar primero con esa energía sexual, que obviamente al principio está más eh, la sientes en la zona genital, obviamente, ¿no? Especialmente. Ok. Y consiste en. Tiene mucho que ver con el Tantra, ¿no? En mover esa energía por el resto del cuerpo a través de una serie de respiraciones. Mueves esa energía por el resto de tu cuerpo, de forma que esa sensación que al principio está en la zona genital ubicada, pues se expande. Y Ok. llega un punto que cuando se expande, tú ya no sientes ese calentón de necesito sexo, sino sientes una sensación de poder interior, de fuerza, de energía, de vitalidad, de foco extraordinaria. Y esto a mí me cambió la vida porque te permite alcanzar un estado de energía muy elevado, sin estimulantes externos, solo con tu propia energía y tu respiración. Sí. Y estoy súper de acuerdo, ¿no? Porque se hablaba mucho de que esta energía es tan fuerte. O sea, especialmente en el lado del hombre es una energía creadora. O sea, realmente puedes utilizarla para crear. Pero el tema está en cómo la transmutas. Lo que yo he hecho, bueno, lo he hecho a través de escuchar biohackers que igual estás metido en este mundo, que simplemente ellos no eyaculan. O sea, están en un periodo de no eyacular, sí tienen relaciones sexuales, pero tratan de no eyacular. O tienen sus métodos para que realmente no haya una eyaculación y puedan retener lo más posible de sus, en este caso, de su semen. Porque es una energía, bueno, creadora, poderosa y cuando he estado tanto tiempo en una retención, he estado, o sea, mi energía era otro, totalmente otro, mi fuerza, mi foco, versus otras épocas que no he estado mucho en retención, o sea, que he estado con mucha actividad sexual, mi energía se iba por el piso. Y es algo que lo he encontrado igual. Yo te diré que a nivel de experiencia personal también, obviamente noto que cuando llevo más tiempo sin eyacular, sientes una energía mayor. Es cierto que luego buscas en la evidencia científica y, por ejemplo, a nivel de testosterona, ¿no? Que es seguramente pues la hormona, ¿no? que Sí. más impacto tiene en nuestra energía, nuestra determinación, ¿no? En los hombres y también en las mujeres, no hay una evidencia de que realmente afecte a nivel de testosterona. Pero fíjate, yo creo que es más importante que esto, o sea, más importante de si eyaculas o no eyaculas, es el apego que tienes a la eyaculación. Es decir, cuando a lo mejor hemos tenido una etapa, ¿no? De buscar más esa sensación física, lo hacemos porque estamos buscando una sensación, que a lo mejor la buscamos porque estamos estresados, porque queremos evadirnos. Entonces yo creo que el problema no es tanto si eyaculo o no eyaculo, La intención. sino la intención. Porque eyacular como tal no tiene nada negativo. Pero si yo lo utilizo como una vía de escape, aunque no piense, voy a eyacular como vía de escape, no, pero porque estás estresado, porque no te sientes en coherencia, porque te cuesta estar en presencia, y buscas eso como vía de escape,
entonces sí que puede convertirse en un problema. Igual que hay gente que recurre a la comida como vía de escape. O sea, al final hay vía de escape como el sexo, la comida. O sea, el problema nunca es el sexo. El problema nunca es la comida, basura. El problema nunca es el dinero. ¿El problema cuál es? El apego al sexo, el apego a la comida, el apego al dinero. Claro. Entonces es importante esa conciencia de ¿por qué hago esto? Lo hago por apego, entonces tengo un problema. Totalmente. Bueno, ahí nos hemos desviado un poco. Sí. Volvamos al otro tema, o sea, de quizás mitos o verdades que hay. Tim Ferriss habla sobre este one thing, ¿no? De que técnicamente es solamente hacer una cosa grande al día, igual tener un solo objetivo, y lo llama como el one thing. Creo que sacó todo un libro alrededor de eso. Así que, ¿qué opinas sobre esto? Bueno, luego está el libro de Gary Keller, de Lo Único, ¿no? Que también habla mucho de enfocarte en una cosa. Tiene bastante razón. Aunque Tim Ferriss, el cabrito, luego dice que seas bueno en dos cosas, que también mola mucho. Dice, en lugar de buscar ser bueno, solo ser el mejor en una cosa, busca ser bueno en dos. Aunque bueno, esto es un poquito más a largo plazo. Pero bueno, por responder a tu pregunta, para mí tiene mucha... O sea, en esencia, aunque para mí limitarte un único día, o sea, limitarte a hacer una única cosa al día, se me queda corto. Pues como, vale, hoy he venido aquí a hacer el podcast y no hago nada más. Aunque bueno, hoy tengo poca cosa más que hacer, la verdad. Pero entonces, yo creo que sí, a nivel más estratégico funciona, ¿no? De poner una intención de qué es lo más importante hoy y que eso haga que el día valga la alegría. Claro. Antes que decir, hoy tengo 12 cosas importantes, porque si todo es importante, al final nada será importante. Claro. O sea que en esencia me parece una estrategia útil para priorizar. Ok, sí, para los que no les cuesta mucho priorizar. Sí. Ahora, hablabas un poco de que para ti es muy fácil entrar en este flow state, en esa tensión, o sea, muy buen foco. Sí. ¿Qué hábitos o qué estrategias te han ayudado? Ya nos puedes compartir un par de hacks, porque para mí, o sea, puedo entrarlo, pero me cuesta igual. O sea, es algo que me cuesta, especialmente con ciertas actividades. Esto en el proceso de querer escribir un libro, o sea, técnicamente me cuesta demasiado entrar en un flow state, pero cuando a veces me da este pico de creatividad, me pongo a escribir y entro en ese foco. Pero cuando realmente lo agendo, no puedo entrar en ese flow state. O sea, quiero hacer todo. Y es quizás parte de procrastinar y demás, pero creo que tú has encontrado acá como tácticas, hacks. Sí. Mira, una de ellas es que esto puede sonar contraintuitivo, ¿no? Pero a mí siempre me gusta, o sea, utilizar fechas límites muy cercanas. Ya. O sea, yo me acuerdo, de hecho, mira, me sirve el ejemplo del libro. Yo hace 4 años o así empecé a escribir un libro. Empecé a escribirlo. Lo dejé a mitad. Ahí se quedó. Ahora, cuando hablé ya, porque este libro ha sido con editorial, con RBA, cuando hablé con Laia, mi editora, esta fecha, cuando tienes una fecha, yo no empiezo a escribir un libro cuando me quedan 6 meses, yo no empiezo a escribir cuando me queda un mes y estoy a full ese mes con el libro. Ok. Porque esa tensión o sea, al final la ley de Parkinson, que nos dice que al final nuestro esfuerzo, ¿no? Pues depende de cómo se va acercando esa fecha límite, es que es una realidad. Entonces yo no lucho contra eso, me adapto a eso. Eso en primer lugar, ¿no? Luego la meditación, meditar todos los días, 5 minutos. Yo no le digo a la gente que medite 20, medita 5. Entrena tu capacidad de atención. Estamos en un mundo en el que además, con los reels, con todos los estímulos, nos cuesta concentrarnos. La gente abre un libro y se le va la cabeza a otras cosas. Nos cuesta concentrarnos. Si meditas 5 minutos todos los días, vas a aumentar tu capacidad de concentración. Y luego los rituales. O sea, el poder de los rituales, tener tu anclaje de concentración. Yo, por ejemplo, tengo en el escritorio una vela de canela. Entonces ya el propio olor, he desarrollado tanto esa sensación de que con el olor de canela me concentro, que cuando entro al despacho y huelo la vela, cambia tu estado. Y para llegar ahí, por ejemplo, una de las cosas que he practicado mucho, que te sonará, es el método Silva, que al final es un proceso de entrenamiento mental para acceder a un estado de flow cuando quieras. Ok, ¿cómo es ese método para las personas que no? Pues es un método, es un poco más complejo como para explicarlo en poco tiempo, pero básicamente lo que consiste es que tu cerebro trabaja habitualmente en ondas beta, ¿no? Que es una determinada frecuencia cerebral, ¿no? Como vamos a estar ahora. Pero cuando dormimos estamos en otra frecuencia cerebral inferior, mucho más calmada. Podríamos encontrar una frecuencia cerebral no tan calmada como cuando dormimos, obviamente, pero que sea intermedia entre
cuando dormimos y cuando estamos despiertos, y que estando despiertos en esa frecuencia estemos mucho más concentrados, pues esa es una frecuencia que se conoce como estado alfa del cerebro, que se puede acceder a través de visualizaciones, ¿no? Por ejemplo, el método Sila propone, entre otras cosas, una relajación mental con una cuenta atrás que tú visualizas en tu pantalla mental, ¿no? Cuando cierras los ojos vemos como una pantalla negra aquí, pues visualizamos una determinada cuenta atrás, hacemos unos ejercicios de relajación corporal, de relajación emocional, de relajación mental, y finalmente con esa cuenta atrás accedemos a ese estado alfa. Cuando lo entrenas mucho, es casi instantáneo acceder si tienes práctica. O sea, esto haces antes de entrar a la actividad. Sí, antes de entrar a la actividad. Ok, Sí. O antes de empezar. Sí, antes de ponerte a escribir, antes de ponerte a Okay. una reunión importante, un evento. Ok, buenísimo. Creo que queda súper claro todos los hacks que nos estás compartiendo. ¿Hay algo más que haya transformado en este caso, tu productividad? Yo explico el Pomodoro infernal, ¿no? Está la técnica Pomodoro, que conocerás, que es la típica, ¿no? De divide tu tiempo. Yo esto lo empecé a practicar cuando estudiaba en la universidad, ¿no? Dices 25 minutos de estudio, 5 de descanso. 25 de estudio, 5 de descanso, ¿no? Y dije, vale, funciona, pero yo me planteé cuando empecé a trabajar, ¿y si hago bloques de 10 minutos? Entonces, cuando tengo que hacer una tarea, ¿no? De mucho foco, y me apetece pasármelo bien, o sea, me apetece darle caña a la mente, cojo una hora, la divido en bloques de 10 minutos, entonces mi objetivo es, por ejemplo, imagínate que estoy escribiendo, ¿cuántas palabras puedo escribir en 10 minutos? ¿Cuántos emails puedo responder en 10 minutos? O sea, ¿cuánto puedo avanzar en 10 minutos? 10 minutos parece muy poco tiempo, pero realmente es mucho tiempo, si estás al 100% enfocado. Ok. Sí, igual, porque ahí estás aplicando un poco el tema de tener un deadline, ¿no? Justo. De tener una claro, es el deadline, pero aplicado a lo más mínimo, que ya coger una hora y dividirla en bloques de 10. Y también estás haciendo un sentido humano que es la competencia, o sea, la competencia contigo mismo. Claro, o sea, claro. ¿cuánto puedo lograr? Exacto. No, me parece muy buen hack. En cuestión del ambiente, estabas mencionando un poco hace rato de tener un aroma, canela. Pero, ¿qué otros hacks aplicas en cuestión de optimizar el ambiente? O sea, ¿utilizas un tema de luces más especiales? Se habla mucho igual sobre eliminar aplicaciones, dejar el celular a otro lado. ¿Qué es lo que vas utilizando en este caso? Una de las cosas por las que me compré la casa en la que vivo es que tiene unas ventanales enormes. Entonces, hay un montón de luz natural en mi casa. Y luego, simplemente, cuanto menos cosas, mejor. Ok. Simplicidad. Ok. Sí, 100%. Y bueno, con lo último que quiero ir acabando estabas mencionando sobre ponerte estos deadlines, sí, ¿no? Que llega a ser, o sea, llega a crear como un, entre comillas, estrés sano. Pero al mismo tiempo, ¿dónde está esa línea del estrés? ¿Dónde está esa línea de dejar de optimizar? ¿Dónde está esa línea de...? Porque lo que he encontrado personalmente en mi vida, especialmente en el mundo de biohacking, es de que es muy difícil, o sea, tratas de tener todo perfecto, pero vas a ese extremo. Y me cuesta dibujar esa línea de cuándo dejar de optimizar, cuándo dejar, o sea, empezar a soltar, cuándo ya empezamos a parar. Es como el lado oscuro del desarrollo personal. Totalmente. ¿No? Entonces, ¿dónde dibujas esta línea para poder tener un buen balance? ¿Y crees en el balance igual? Pues mira, voy a terminar entonces como hemos empezado. La respuesta siempre está en la vida que quieres vivir. Claro. Y si tienes dudas, el cuerpo lo sabe. Es decir, hay una herramienta muy útil a la cual yo recurro, que es al final el test muscular, o incluso no hace falta que domines la técnica del test muscular, lo puedes hacer simplemente escuchando tu cuerpo. Claro. Cuando haces cosas que te quitan la paz, tu cuerpo se encoge, tu cuerpo de alguna forma te avisa. Cuando estás en el punto óptimo, tu cuerpo se expande, tu cuerpo se relaja. Entonces, no tenemos que buscar tanto las respuestas en nuestra mente, ¿no? ¿Cuándo sabes el punto que...? Eso es una pregunta que le estás haciendo a tu mente. Y la mente es inocente, lo cual quiere decir que no sabe discernir la verdad de la falsedad. La mente para ese tipo de preguntas es poco útil. Donde tienes que escucharte es en el cuerpo. Y tu cuerpo te sabe decir... Tu sistema nervioso es muy inteligente. Entonces, si tú lo sabes escuchar, tú sabes decir dónde está ese punto, ¿no? Dónde está ese balance. Que a mí el balance no me gusta, la palabra. Equilibrio, balance no me gusta. A mí me gusta armonía. Porque cuando la gente dice, es que tienes que tener la vida en equilibrio, eso como que implica que todo tiene que estar igual. Y yo no soy partidario de eso. Yo creo que
obviamente tiene que haber una armonía, pero que va a haber momentos en los que vas a priorizar tu parte profesional, porque lo requiere. Va a haber momentos en los que yo he sido papi hace poco, pues ahora lo más importante es mi pequeñita. Pues Totalmente. obviamente no puedo estar en equilibrio con todo, no quiero estar en equilibrio con todo. Entonces es más darte cuenta de dónde está esa armonía, no descuidar nada, claro que sí. Y para eso el cuerpo es muy sabio. Entonces cuando las preguntas importantes como esas que tú has hecho, te escuchas. Porque a veces la pregunta es, ¿para qué narices voy a optimizar tanto? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? A veces nos Claro. metemos en esa rueda, ¿no? De la productividad, del biohacking, de optimizar. ¿Para qué? Si yo quiero llegar aquí, pues voy a hacer lo que me permita llegar aquí y ya está. Ujú. Todo lo demás... O sea, como mensaje final, o casi final, me gustaría decir que la verdadera productividad tiene mucho más que ver con quitar cosas que con añadir. Y la gente se equivoca y quiere añadir sistemas, trucos. Vamos a quitar lo que no hace falta. ¿Qué tal, mi gente? Si disfrutaste de este momento, puedes hacer clic justo aquí para ver la entrevista completa. Y no olvides suscribirte. Nos vemos.